Esta tarde uno de los temas de análisis que estamos analizando con Jorge Ramos Tolosa, doctor en Historia Contemporánea, especialista además del conflicto entre Israel y Palestina. Lo comentábamos en el primer segmento, más o menos un poco la historia, porque es un conflicto bastante largo, de décadas, de cómo se fue tejiendo el conflicto, Jorge. Y en este punto a mí me gustaría rescatar los intentos de negociación que se han hecho para intentar llegar a una solución negociada en este conflicto que es tan complejo y tan difícil de entender, pero contigo aquí es que nos estás ayudando a de alguna manera pedagógicamente darle sentido, sobre todo a los argumentos palestinos que también son muy importantes. Sí, hay que tener en cuenta que desde la propia creación del Estado de Israel y el año posterior, 1948-1949, ya hubo conversaciones de paz, negociaciones de paz, lo pude investigar en mi tesis doctoral. Y claro, aquí veíamos ya algunas de las contradicciones, ¿no?, que tenía el sistema internacional y las Naciones Unidas, porque en resoluciones de la Asamblea General se estaba dando la solución, ¿no?, las propuestas para solucionar esta cuestión, pero sin embargo ya vemos como desde el principio se arrastra, ¿no?, las dificultades de las Naciones Unidas para aplicar muchas de sus resoluciones, sean las de la Asamblea General o sean del Consejo de Seguridad. Claro, por ejemplo, un momento importante en 1949, que no es muy conocido, varias décadas antes de los acuerdos de Oslo y de las negociaciones que hubo en la década de 1990, fue el protocolo de Lausanne. El protocolo de Lausanne de Suiza se firmó para que Israel fuese aceptada en las Naciones Unidas y Israel firmó para que pudiese haber un regreso, pudiesen volver personas refugiadas palestinas, porque así lo había establecido varios meses antes la resolución 194 de la Asamblea General de Naciones Unidas. Sin embargo, este protocolo fue firmado por Israel, pero después no cumplió el retorno de las personas refugiadas palestinas, ¿no? No olvidemos que eran 750.000 en 1948, pero ahora solo atendidas por la Agencia de las Naciones Unidas dedicada a los refugiados palestinos, la UNRWA, son casi 6 millones más varios millones más, ¿no? Es la cuestión de personas refugiadas más prolongada, más larga de la historia contemporánea. Entonces, claro, la población de la Franja de Gaza en la actualidad, más de un 70% es refugiada, y no tiene dónde refugiarse mayoritariamente, pero también por otro lado no quiere salir de la Franja de Gaza porque mayoritariamente ya fueron expulsados y provienen de otros lugares de Palestina, ¿no? Entonces, claro, hay que tener en cuenta que la relación con las Naciones Unidas, ahora recientemente hemos visto como el propio secretario general de la ONU ha invocado el artículo 99 para que el Consejo de Seguridad pueda dirimir sobre esta cuestión, ¿no? Pero yo creo que si analizamos todo el historial de decenas, incluso centenares de resoluciones de los principales organismos de la ONU, vemos que han sido fundamentales en la negociación, pero que no se han cumplido, ¿no? Y las negociaciones siguen década tras década estando estancadas, y yo creo que, claro, el armario de la esperanza del pueblo palestino en ese sentido, para que se cumplan las resoluciones, está lleno de palabras, de discursos, de propiamente resoluciones, pero vacío de hechos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hace falta más mecanismos para que se cumplan estas resoluciones. Jorge, aquí también entra en el análisis otro asunto que es muy importante, que es diferenciar a la población palestina del movimiento Hamás y, por otro lado, el papel de la autoridad palestina. ¿Cómo definir esto para entender realmente qué pasa en la Franja de Gaza? Claro, esto es importante y complejo de explicar. Voy a intentar resumirlo lo más sintéticamente posible. Hamás se creó en 1987, es decir, 39 años después de la creación del Estado de Israel y al inicio de la primera intifada, que fue un gran levantamiento, la intifada de las piedras. A veces imágenes recorrieron el mundo de niños palestinos lanzando piedras contra tanques israelíes, ¿no? Y también una muestra del gran abismo y desequilibrio que existe entre ambas partes. El país más poderoso del mundo, Estados Unidos, apoyando de una manera simbiótica, se llegó a decir, al Estado de Israel frente a un pueblo colonizado y ocupado, ¿no? Hamás surgió como movimiento de resistencia islámica en este contexto de 1987, la primera intifada, pero al mismo tiempo, después de la primera intifada, llegaron la Conferencia de Madrid y los acuerdos de Oslo, la Conferencia de Madrid 1991, acuerdos de Oslo 1993 y 95. Entonces, ahora que han pasado 30 años de los acuerdos de Oslo, podemos analizar el contexto y el significado de este elemento central, ¿no?, en la negociación israelo-palestina.
y numerosos analistas internacionales han considerado que en el fondo fue una trampa que trabaron muy bien el tándem israelo-estadounidense, porque claro, solo hay que pensar si está el país más poderoso del mundo y su aliado, que es Israel, con uno de los ejércitos más poderosos del mundo, frente a un pueblo ocupado y colonizado que no tiene un Estado real ni tiene ejército, claro, en la negociación va a ser abismal, va a ser muy difícil. Yo a veces lo explico en clase con mis estudiantes en lenguaje de Juego de Tronos, ¿no? Si hay unos campesinos que están en medio de un valle y de pronto llega una casa, la casa Lannister con dragones, pues si tienen que negociar por la tierra, claramente vencerá la parte más poderosa, ¿no? Entonces, aunque se creó la autoridad palestina en estos acuerdos de Oslo, la autoridad palestina no tiene competencias, no tiene atribuciones. Israel controla por tierra, mar y aire la política exterior, todos los recursos. Entonces, claro, se ha utilizado estos acuerdos de Oslo y estas negociaciones como una cortina de humo para que Israel eluda la aplicación de los principios universales de derechos humanos y el derecho internacional y pueda continuar con su proceso histórico de conseguir el máximo de tierra posible con el mínimo de población palestina, ¿no? Entonces, claro, esto se vio que no llevaba a ningún lado. En los acuerdos de Oslo no se hablaron de los temas importantes, se pospusieron. ¿Qué pasa con el estatus de Jerusalén? Que la ONU ya dijo en 1947 que debía ser internacionalizada. ¿Qué pasa con las colonias israelíes en Cisjordania? ¿Qué pasa con las personas refugiadas? ¿Qué pasa con las fronteras? Esto no se habló. Entonces, claro, al ver que esto había sido una trampa, llegó la segunda intifada palestina. Al principio Yasser Arafat se negó a firmar la última capitulación y claro, cuando acabó la segunda intifada palestina en 2006 sí que hubo elecciones a esta Autoridad Nacional Palestina, aunque no tenga ninguna atribución, y en esas elecciones ganó Hamás, porque no había firmado esos acuerdos de Oslo, no había caído en esa trampa y porque llevaba también, desde que surgió, con una gran tarea, según muchas personas del pueblo palestino, de asistencia social, es decir, donde no existen servicios públicos de sanidad, educación, etcétera, etcétera. Jamás, como versión de los hermanos musulmanes en Egipto ya habían hecho, proporcionaban, que construían clínicas, proporcionaban microcréditos a familias, bibliotecas. Entonces eso le dio un gran apoyo al pueblo. El pueblo palestino lo valoró positivamente y ganó las elecciones de 2006 derrotando a Fatah. Cuando los parlamentarios de Hamás intentaron ir al parlamento, entre comillas, aunque no tenga atribuciones, palestino en Ramallah, se les impidió ir, entonces se quedaron en Gaza, se hicieron fuertes en Gaza y esto es cuando empezó el bloqueo por tierra, mar y aire de Israel contra la Franja de Gaza entre 2006 y 2007 y los subsiguientes, ¿no?, grandes bombardeos que vimos entre diciembre de 2008 y enero de 2009, noviembre de 2012, verano de 2014, 2018 y los actuales que son los más graves. Lo cierto, Jorge, que de aquellos charcos, estos lodos y esta explicación, aunque breve, por tiempos de televisión, nos ayuda un poco a entender la actualidad del conflicto. Yo debo despedir la entrevista, pero te quiero agradecer por habernos acompañado en Brújula Internacional y por traernos parte del resultado de tu investigación y de tu trabajo editorial. Muchísimas gracias a ti y a vosotras. Gracias por acompañarnos. Conversábamos, amigos, con Jorge Ramos Toloso. Él es doctor en Historia Contemporánea, especialista en el conflicto entre Israel y Hamás y nos explicaba, nos daba argumentos históricos sobre el inicio del conflicto. Mucho de estos argumentos está plasmado en su investigación. Por supuesto, en nuestras redes sociales les dejaremos toda la investigación. Si quieren, están interesados en consultar su trabajo editorial. Tras este análisis y esta conversación, hacemos una pausa y ya volvemos con más de Brújula Internacional.